En la última presentación acerca de Salomón, comentábamos acerca de que existe un tiempo apropiado para cada cosa. Es por ello que queremos resaltar que hay un tiempo para hablar, aunque ello implique un tiempo para morir o para exponerse a morir. Esto se hace evidente a partir de la guerra civil entre Roboam y Jeroboam, un tiempo en el que los gobernantes hebreos de ambos reinos se apartaron de Jehová e hicieron mucho de lo que él les había prohibido. Por ello, a las 4 desobediencias y maldiciones primigenias, es decir, comer del árbol de la vida y ser expulsado del paraíso, haber manchado la tierra con la sangre del hermano, con lo cual la tierra y las bestias de la tierra se volvieron contra el hombre, haber olvidado la ley moral para ser arrasados por un diluvio y haber tratado de llegar al cielo con la construcción de una torre, sus lenguas se confundan y los hombres no puedan entenderse más. A estas 4 se suma una quinta maldición: la desaparición del pueblo de Israel por su evidente desvinculación de Dios y del territorio que hasta entonces había sido, si no su hogar, por lo menos la tierra a la cual ellos se referían, ya que es así como se inicia la diáspora de los judíos. Ya no se trata del fin de los israelitas que habían desaparecido como tribus durante su esclavitud, traslado y desvanecimiento como pueblo, sino de la diáspora del pueblo de Judá. Bien se puede decir, sin embargo, que la diáspora empieza mucho antes de la aniquilación del reino de Israel en el norte y la dispersión de los sobrevivientes de la ocupación asiria de lo que entonces se conocía como Israel. La diáspora antecede en sus inicios ciertamente al destierro babilónico de Nabucodonosor y a las políticas de deportación del Imperio Romano. El desperdigarse del pueblo elegido fue el fruto de una carencia de cohesión casi innata, de un colectivo social que solo mantuvo un mínimo de elementos en común y que ante diversas presiones aprendió a desligarse del territorio en el que moraba, a ponerse el sombrero y agarrar sus maletas para trasladarse a otra parte. Este fue el designio para un pueblo que al menos 5 veces fue maldecido por Dios y afectado radicalmente en su relación con la tierra y el medio ambiente que le circundaba. Es la historia de un pueblo desterritorializado. En estas circunstancias mítico-territoriales era evidente que el Dios único de Abraham había abandonado la tierra, alguna vez prometida, y se había distanciado de los pueblos de Israel y de Judá. Pero su palabra, traducida en las leyes de Moisés y en los libros sapiensales de David y Salomón, continuaba resonando en algunos corazones, especialmente en el corazón de quienes, desde posiciones que no tenían autoridad formal alguna, mantenían una conciencia y una cultura propias. En ellos vivía la ilusión de volver y reencontrar las glorias de David, de volver a las tierras de sus mayores. Era un pueblo que nació y terminó sin un territorio propio. La esperanza de un retorno a una tierra, a una época dorada, empezó a plantearse a pocas décadas de la muerte de Salomón. Empezó con Elías, el profeta que vivió en el reinado de Ahab, un rey israelita casado con Jezabel, una princesa fenicia, una poderosa consorte gobernante que levantó un templo a Baal en Samaria, la capital de Israel, después de la separación de Judá, y persiguió a todos quienes cuestionaban su proceder. La ventaja de Elías al hacer escuchar su voz fue que podía anticipar acontecimientos inminentes que eran oscuros e impredecibles para otros. Anticipó, por ejemplo, la sequía que azotaría la región norte del país
y asoció aquella catástrofe con la ira divina por el alejamiento de Israel de los mandamientos del Señor. Ahab, incómodo por tales noticias, quiso apresar y matar al profeta, quien desapareció del reino. Luego de 3 años de sequía, el tono del rey Ahab se suavizó y mandó a llamar a Elías para conversar. A su encuentro, el rey le increpó: ¿Eres tú, Elías, el azote de Israel? A lo que el profeta le contestó: No soy yo quien ha llevado a la ruina a Israel, sino tú, quien con tu familia, en clara alusión a la esposa fenicia, han violado los mandamientos del Señor y han levantado templos a Baal. ¿Hasta cuándo has de estar sin decidirte si en el reino prima Jehová o prima Baal? Y para ayudarlo a tomar una decisión al respecto, Elías desafió a los sacerdotes de Baal a una prueba de fuerza en el Monte Carmelo, muy cerca de la actual ciudad costera de Haifa. Allí se levantaron 2 altares, uno para Baal y otro para Jehová. Durante varias horas, 450 sacerdotes de Baal trataron de encender una hoguera sin mayor éxito, mientras Elías los miraba. Luego el profeta prendió fuego a su pira sin mayor esfuerzo ante los ojos de todo el pueblo que se había congregado para ver este duelo. En ese momento los sacerdotes de Baal lograron prender fuego a su pira, pero en medio de la sequía que afectaba a Israel, del cielo se descargó una lluvia que apagó el fuego de Baal. Este hecho generó un innegable estupor por la intervención directa de Jehová. Ante tal demostración, Elías puso fin a la vida de los 450 sacerdotes de Baal. Ahab le contó lo sucedido a Jezabel. El profeta tuvo miedo de Jezabel y huyó del país, internándose en el desierto. En su huida encontró nuevas fuerzas para proclamar el mensaje del Señor. Los cuervos le llevaban comida sin que él tenga que buscarlo. Pero su miedo persistía hasta paralizarlo, algo muy frecuente en la vida de un líder contestatario. Al verlo en semejante estado, Jehová le pidió que prepare a Eliseo para que sea quien lleve la palabra divina, ya que él, el Dios único de Abraham, reservaría solo 7,000 personas de Judá e Israel de entre todos aquellos que no se habían inclinado ante Baal. En la historia de Elías se establece el tono de una serie de episodios subsiguientes en los que los hombres sin autoridad política ni religiosa, aunque en contados casos además de ser profetas fueron sacerdotes, se atreverían a hablar y a actuar para recuperar el propósito profundo del pueblo elegido en la tierra prometida. Son nuevas voces que se alzan en contra de las prácticas de los pueblos de Israel y de Judá. Voces que denotan expresiones de liderazgo indirecto, ya que no influyen de manera expresa, no influyen de manera interna o directa en la conformación de una nueva construcción social, una nueva cultura de grupo, ni en propuestas emancipadoras para su comunidad. Simplemente son los que desafían y descubren los problemas. Estas son, como decíamos, voces críticas que se alzan primero en medio de la guerra civil que afectó a ambos reinos y después se escuchan en momentos en que estos reinos son sometidos a cautiverio o a exilio. Es decir, son voces que desde fuera de la estructura de grupo anuncian desenlaces trágicos a tiempo de clamar por la recuperación de valores perdidos en medio de profundas confusiones, temores e incertidumbres. Son voces incómodas que aparecen cuando la estructura de autoridad está en entredicho o cuando las organizaciones que gobiernan ya no son las propias. Es decir, cuando el dominio extranjero las ha apartado de sus instituciones y su tierra. En tales circunstancias, es mucho más difícil hablar de liderazgo en los términos en los que hemos venido haciendo.
Evidentemente, el alzar la voz de protesta e interpelar a la autoridad y al pueblo es un acto de coraje que busca la transformación de ciertos procesos sociales. Pero las estructuras de autoridad y de gobierno eran ya por entonces ajenas al pueblo. No correspondían a Judá, tampoco a Israel, sino a imperios extranjeros que los habían sometido. Eran parte de estructuras de dominación ajenas al pueblo elegido. Esto en el entendido de que las fuerzas afectadas, aquellas fuerzas de ocupación y colonización, podían acabar en cualquier momento con los portavoces de estos discursos que eran trágicos, escatológicos, antes que emergentes o divergentes. Los anuncios de finales funestos son particularmente molestosos y en todas partes se los trata de acallar sin ninguna contemplación para con las demandas de justicia o de cambio. Esta forma de crítica del predicador que anuncia futuros trágicos en periodos de ocupación o colonización requiere de un tipo particular de personas. Tal es el caso de Eliseo, quien era un humilde campesino que se animó a levantar la voz de la justicia para los oprimidos y dominados. Cuando escuchó las palabras de Elías, abandonó a sus bueyes y pidió unos segundos para despedirse de sus padres. Así, al simple llamado de Elías, Eliseo dejó a su familia y se le unió en una cruzada de moralización al pueblo de Israel y de interpelación a reyes corruptos e invasores foráneos. En sus andanzas de predicador o misionero de un nuevo orden moral, llegaron a Eliseo un militar asirio con uno de sus soldados que tenía lepra. Eliseo lo curó, y el oficial asirio corrió la voz de que Eliseo era un representante del Dios único en la tierra, lo cual enfureció más al rey Ahab, quien mandó a encarcelar al profeta, quien mantuvo su voz potente contra las iniquidades del rey y las iniquidades de su esposa Jezabel. Eliseo le anticipó la trágica muerte de Jezabel, así como su propia muerte. El rol de misionero apocalíptico es ciertamente complejo en sus dinámicas de influencia y en las formas en que trata de alinear la autoridad y al pueblo en torno a tareas que, por decirlo menos, son genéricas. No implican trabajos concretos de movilización grupal, sino son visiones, las visiones de los profetas. Muchas veces etéreas, son visiones de arrepentimiento y cambio moral general, no específicos para determinado grupo, para determinadas personas. Luego de Elías y de Eliseo aparecieron una serie de falsos profetas que únicamente alzaban su palabra para ratificar y ensalzar las actividades de los reyes de Israel. Una voz alternativa a estos coros de lisonjeros fue la de Miqueas, el profeta de Judá, que alertó acerca de la invasión asiria y del fin del reino del norte, del fin de Israel. Después de Miqueas vendría la palabra potente de Isaías, quien combate la pluralidad de dioses y anuncia la llegada de un Mesías, de un libertador, de un liberador. Anunció asimismo que a la invasión babilónica el destierro condujo al pueblo de Israel a regiones dispersas, vecinas al nacimiento de los ríos Tigris y Éufrates, donde las 10 tribus del norte, siguiendo la maldición de Jehová a Salomón y sus descendientes, terminaron por desaparecer y confundirse con la población local de esa región. Isaías, por lo tanto, solo se refiere a cambios de conducta en las tribus del sur. Este profeta también anuncia el fin de las tribus de Judá y Benjamín, de una manera apocalíptica. Él examina el futuro de los reyes de acuerdo con su grado de alejamiento de Jehová y hace notar que mientras más alejado de Dios esté el pueblo, más tribulaciones y desgracias le ocurrirán. Isaías, aunque parece que hay 2 Isaías en este relato, era un miembro llano del pueblo. Un día que había subido a la plataforma del templo de Salomón, allí donde se hacían las abluciones y sacrificios, fue presa de una visión en la que Dios
se hacía visible en medio de ángeles que cantaban: Santo, Santo, Santo es el Señor, y llena está la tierra de su gloria. Isaías quedó maravillado por tal despliegue de sensaciones y emociones, y fue entonces que uno de los ángeles colocó un carbón encendido en su boca, lo que convirtió su palabra en fuego. Isaías escribió el libro que lleva su nombre, aunque hay quienes sugieren que solo redactó los primeros 32 capítulos, que se asocian con el periodo en que Judá todavía se mantenía firme, mientras que Israel ya había sido conquistada y su pueblo desterrado, es decir, aproximadamente 700 años antes de Cristo. Los siguientes capítulos parecerían que fueron escritos lejos de Judá, durante la esclavitud babilónica, 550 años antes de Cristo. Esto motiva las dudas acerca de un solo autor, mucho más debido a que Isaías, el primer Isaías, fuera muerto durante el reinado de Manases, aproximadamente 650 años de Cristo, es decir, varias décadas antes de la conquista babilónica y la deportación de las tribus de Judá y Benjamín al exilio babilónico. Sea como fuere, el libro completo de Isaías denota importantes eventos que vale la pena considerar en conjunto. Isaías empieza criticando el alejamiento de Dios y cree que el pueblo de Israel es peor que el de Sodoma y Gomorra, que es peor que los animales que dejan a sus dueños, porque al menos estos últimos vuelven de vez en cuando para que se los alimente. Les alerta que todas esas muestras de supuesta devoción y de sacrificios y alabanzas interesadas solo disgustan al Señor, ya que son frutos de una burda hipocresía. No son los rituales, sino las prácticas cotidianas las que agradan a Jehová. A partir de estas palabras hace notar una serie de amenazas contemporáneas que se ciernen sobre Israel, tales como inminentes invasiones y conquistas, así como el peligro de perder la tierra conquistada por sus mayores. Les informa que sus ciudades quedarán destruidas, pero no se debe desesperar por ello, cuando les dice de manera metafórica que si bien todo el bosque será destruido, quedará un solo árbol, el árbol de Judá, como siervo de Jehová. La misericordia de Dios se sentirá en Judá y no así en Israel. Estas palabras, que presagian ruina para Israel, son atemperadas cuando Isaías se dirige a los judíos, es decir, al reino de Judá, en una mezcla de recuento histórico del pasado y de profecías de un futuro por llegar. Les alerta de guerras inminentes, les orienta acerca del camino para fortalecer las murallas de Jerusalén y de que deben confiar en Dios. Les aclara que Asiria es simplemente una vara, un instrumento en las manos de Dios para castigar al pueblo que se había alejado de él. Comenta el hecho de que Jehová detendrá la invasión asiria y que Jerusalén se mantendrá libre, pero debe cambiar de conductas y debe emprender una serie de proyectos de renovación moral. Es entonces que anuncia el nacimiento de un Mesías, de un emisario de un Dios fuerte. Anuncia que su reinado será universal, que el conocimiento del Señor se extenderá por todo el mundo y que los malvados perecerán y que Jerusalén ya no será más atacada, sino que se convertirá en la sede de un gobierno de paz y unidad universales. Porque Dios, no el hombre, ha establecido su sede en Sión, en Jerusalén. Sin embargo, Isaías anuncia que esto no será inmediato porque Judá caerá bajo el dominio de Babilonia. Por lo tanto, da a entender que la esperanza de paz universal no será algo que suceda en el corto plazo. Más aún, sin referirse a lo que estaba sucediendo en esos días de cautiverio, Isaías habla de la destrucción futura de Jerusalén. Anuncia la diáspora judía y considera que no se logrará la paz cuando uno a uno los habitantes del reino vuelvan a la tierra de la cual se alejaron. Llama acuerdos de muerte a los cantos de sirena que provienen de otras naciones que solo alejan a Israel de los mandamientos del Señor
y alerta acerca de la suerte de estas naciones pecadoras. Luego, en el discurso de Isaías, vendrán una serie de premoniciones esperanzadoras para toda la humanidad. Más que dueño de una palabra potente que resuene en los corazones, Jeremías mostró el coraje de la interpelación a los últimos 5 reyes de Judá. Él les alerta acerca de la destrucción inminente del templo de Salomón debido a la idolatría en la que habían caído tanto Israel primero como Judá después. Recuerda cómo fue destruido Israel y previene acerca de una destrucción similar en Judá. Jeremías se amarga por la indiferencia que encuentra en su pueblo y en sus gobernantes y entonces llora día y noche por ellos. Trata de interceder por su pueblo ante Dios y éste le recuerda que no lo haga, que ya la condenación de Judá es cierta e inminente. Jeremías vuelve entonces con más bríos para condenar la conducta de sacerdotes, gobernantes y pueblo en general, consiguiendo únicamente que se lo lleve a la prisión, que se lo encarcele. Ello le hace maldecir el día en que nació y el momento en que empezó a hablar para cambiar el orden de cosas. Pero asimismo reconoce que la palabra de Dios debe ser dicha, aun en condiciones de peligro. En este periodo de ausencia de liderazgo efectivo se percibe una premonición profunda y probable en las palabras de Jeremías, palabras que fueran sistemáticamente ignoradas a pesar de lo ocurrido a Israel en el norte y a pesar de que las amenazas a Judá eran inminentes. En alguna medida, esto muestra la ceguera, el temor y el rechazo a ver lo que estaba sucediendo. Más allá de las palabras de crítica y de dolor, no hubo acción concreta, no hubo nuevas actitudes, nuevos compromisos en un pueblo que se dejó estar. El discurso doliente de los profetas nunca pasó a ser una acción contundente. Jeremías habla, describe, protesta, pero no genera una dinámica de cambio. Alerta acerca de lo que está sucediendo en ese momento, en el aquí y en el ahora de Judá del año 587 a.C., y él personalmente intenta oponerse a la acción de los enviados por Nabucodonosor, pero el asedio y la conquista babilónica ya eran una realidad. Trata de impedir el destierro y la destrucción, pero no cuenta con los apoyos mínimos para concretar su propósito. Los grupos más educados y la mano de obra más calificada del sur son encadenados y conducidos fuera de su tierra a diversas localidades marginales, cercanas a Bagdad. Ello conlleva desorganización, desesperación y hambre y todo tipo de confusiones en el pueblo que se quedó en Judá y en las áreas circundantes a la ciudad destruida de Jerusalén. El libro de las Lamentaciones de Jeremías describe la experiencia de una persona que ve personalmente la primera destrucción de Jerusalén. Ve cómo la ciudad de Dios es arrasada hasta sus cimientos. Ve Jerusalén en ruinas y se pregunta si Dios podrá olvidar a su pueblo que está cautivo y a su ciudad que ha quedado en escombros. De un periodo anterior al de Jeremías es el profeta Amos, quien nace en Judá pero predica en Israel. Este es considerado el profeta de la justicia social, ya que él reprocha a los israelitas su comportamiento hipócrita y equipara el amor de Dios al amor por la justicia, por el obrar con justicia y respetar a la humanidad, especialmente a los pobres y a los débiles, a las mujeres, los niños y a los ancianos. Él también habla de la desesperación de Israel, del holocausto, de la eventual reconstrucción de un pueblo elegido en una tierra prometida que primero debería ser perdida para luego ser encontrada. El recuento de los profetas bíblicos nos acerca del hecho de que plantear una visión importante no es suficiente. Se requiere de la articulación de la palabra con cursos claros de acción. Implica predisponer al grupo para actuar, convencidos de un futuro común, unidos por la fuerza del propósito.